¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Historia Universal correspondiente al tercer año de secundaria. El tema a hablar el día de hoy es el despotismo ilustrado. Bien, el despotismo ilustrado es un concepto político que surge en la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII. Se enmarca dentro de las monarquías absolutas y pertenece a los sistemas de gobierno del antiguo régimen. Este incluye las ideas de la Ilustración, según las cuales las decisiones humanas son guiadas por la razón. Bien, el despotismo ilustrado va a ser el gobierno de los monarcas absolutistas, ¿no? Recuerda que el absolutismo era el sistema de gobierno que concentraba todo el poder, ¿no? Que recaía todo el poder en una sola persona. Pero este régimen va a atravesar por una serie de cambios, ¿no? En las cuales se va a notar su decadencia. Para poder contrarrestar esa decadencia, los monarcas absolutistas van a adoptar un sistema filosófico que era la Ilustración, ¿sí? ¿Qué decía la Ilustración? Bueno, esta era una corriente filosófica, ¿no? Ideológica, cultural, que tenía pues como base la razón, la libertad, ¿no? Entonces el déspota ilustrado va a tener estas características, ¿no? Va a querer gobernar por medio de la razón. Esta forma de gobierno fue defendida por algunos reyes de Europa que se inspiraron en el modelo del rey filósofo, del que hablaban Voltaire y otros pensadores. Los máximos representantes del despotismo ilustrado son, por ejemplo, el rey Carlos III de España, la reina Catalina II de Rusia y Federico II de Prusia, ¿no? Estos van a ser los máximos representantes del despotismo ilustrado. Pensadores, el déspota ilustrado pretendía responder a través de sus actos al hombre honesto del siglo XVIII. Estos debían tener características como, por ejemplo, ser intelectual, racionalista, cultivado, amante de las artes y mecenas de los artistas, innovador en materia política. Por ello se rodeaba de auténticos filósofos como Voltaire o Diderot. Tenemos, por ejemplo, los principales pensadores, ¿no? Que defendían este sistema de la Ilustración, ¿no? Bien, en esta etapa también vamos a ver a los filósofos de las luces, ¿no? Formado por un grupo de pensadores, sobre todo franceses, que ponían la defensa de la libertad e igualdad de todos los seres humanos, ¿no? Ellos decían, todos somos iguales. Aquí no es que el rey es más, que el rey es menos, no, todos somos iguales. También ponían oposición a la sociedad estamental, estaban en contra de los estamentos. ¿Recuerdas los estamentos? Nobleza, clero y estado llano, ¿sí o no? O pueblo, tercer estado. Todas las personas nacen iguales y libres. Apoyo de la movilidad social y el mérito según la valía, la inteligencia de las personas, ¿no? Uno de los principales filósofos de las luces tenemos a Montesquieu, que plantea la división de poderes, énfasis en la independencia del poder judicial. Voltaire, necesidad de un parlamento que limite el poder del rey y de un sistema fiscal que no recayese solo en el pueblo. Y Rousseau, que define el contrato social como resultado de un pacto entre los ciudadanos, planea el principio de soberanía nacional. El poder emana del libre consentimiento de todos los ciudadanos expresado mediante el voto. Ellos estaban a favor del cambio, pero a favor de un cambio pacífico, ¿no? Paulatino, que se iba a llevar a cabo con el pasar del tiempo. Sin embargo, este sistema va a tener algunos problemas, porque recuerda, el déspota ilustrado, ¿no? Va a querer gobernar, ¿no? Va a querer defender este gobierno por medio de avances que ciertamente beneficiaban al pueblo muchas veces, pero que la mayoría de estas no era consultada por la población, ¿no? Es por esa razón que vamos a llegar
que los filósofos ilustrados critican la política y la sociedad de su época, ¿no? Te decía que no pretendían los cambios por la vía revolucionaria, sino pacífica. Varios monarcas aceptaron las ideas propuestas por la Ilustración y dieron origen al despotismo ilustrado. El monarca ilustrado es un soberano que acepta los principios de la Ilustración. ¿Sí? La Ilustración, también conocido como Siglo de las Luces, fue un movimiento intelectual, cultural, social, filosófico y político que surgió en Francia en el siglo XVII. Según los filósofos iluministas, esta forma de pensamiento tenía el propósito de iluminar las tinieblas en que se encontraba la sociedad. Es decir, esclarecer, ¿no?, el trabajo de los estamentos, ¿no?, de la sociedad. Esclarecer el gobierno, ¿no?, que no necesariamente era porque provenía de un poder divino, sino porque pretendía defender que el poder del rey estaba sustentada, ¿no?, en el ámbito intelectual, filosófico y en el ámbito de la razón, ¿no?, que era básicamente lo que proponía la Ilustración. Pero esto va a ser criticado porque el absolutista va a decir, muy bien, vamos a dar beneficios al pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ese va a ser entonces su lema, ¿no? Esta frase implicaba que el gobierno realizaba medidas para el pueblo o para su mejora, pero las decisiones eran tomadas sin la participación ni intervención del pueblo. O sea, hacían lo que ellos querían sin consultar al pueblo. Y el pueblo tenía que acatar, ¿no? Este era el lema principal del sistema del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hagamos todo lo necesario, pero sin consultar al pueblo. No tenemos por qué pedirle intervención, ¿no? Por esa razón que el pueblo se va a molestar, ¿no? Va a empezar a tener muchas ideas de oposición. El despotismo ilustrado, forma de gobierno mezcla entre el absolutismo monárquico y las nuevas ideas de la Ilustración. Los reyes y sus ministros reformadores, convencidos de que los gobernantes dependían de forma paternalista de ellos, se limitaron a intentar una serie de reformas encaminadas a transformar la sociedad, pero sin consultar a los súbditos, ¿no? Se valieron de una serie de reformas que buscaban modernizar estructuras económicas, administrativas, educativas, judiciales y militares de sus respectivos estados. Esto va a ser el inicio del fin del absolutismo, ¿no? El despotismo ilustrado lo único que va a hacer, en vez de mantener, ¿no?, el gobierno de los absolutistas, va a iniciar, va a causar en el pueblo que tome la revolución, ¿no? Básicamente, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no?, que es el estallido y el fin del absolutismo. Para poder resumir, el despotismo ilustrado es una forma de gobierno que buscaba conciliar el absolutismo con las ideas de la Ilustración. Es decir, la Ilustración tenía un propósito, ¿no? El hombre tiene que ser feliz. ¿Y cómo es feliz? Cuando el hombre es libre, cuando el hombre busca la razón, ¿sí? Entonces, ¿qué pensaba el rey? Si esto lo llega a tomar el pueblo seriamente, lo que va a buscar es deshacernos de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es demostrar al pueblo que el rey adopta este sistema, esta corriente filosófica, para poder gobernar por medio de la razón, la intelectualidad, ¿no?, de la mejora para el pueblo. Pero sin embargo, era muy déspota, ¿no? Gobernaba sin consultar al pueblo, ¿sí? Es por eso la frase, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ya hay que darle, pero no hay que consultarle. Surge en la segunda mitad del siglo XVIII en los estados europeos. Los monarcas europeos se vieron influenciados por las ideas de la Ilustración y lo asumieron bajo el control del rey. Administración. Se fomentó en la burocracia la centralización de las instituciones y promoción de funcionarios. En la economía, liberación de la propiedad y libertad de comercio y fomento de la industria. Esto va a ser algo importante también, porque como se va a liberar, ¿no?, la propiedad y también va a tener una libertad de comercio, aquí va a crecer la burguesía,
que básicamente posterior va a fomentar la revolución, ¿no? Como ellos están creciendo, están teniendo más poder, van a valerse de esto para poder fomentar la revolución, ¿no? En la religión, la política de tolerancia religiosa y control, regalismo, con los ortodoxos y protestantes, ¿no? Había un cierto control. Recuerda que en el absolutismo solamente era la religión católica, ¿no? Pero en esta etapa del despotismo ilustrado se va a dar una tolerancia, ¿no? Ya está bien que sean protestantes, se va a también dar la tolerancia con los ortodoxos, ¿no? Van a empezar a enfrentarse con el papado y con la expulsión de jesuitas, ¿no? Básicamente, ¿por qué expulsan a los jesuitas? Porque ellos tenían muchos territorios, ¿no? A su mando. Recuerda que los jesuitas son religiosos, ¿no? Congregaciones católicas que tenían territorios y bienes. En el ámbito de la justicia se redactaron nuevas leyes, se suprimió la tortura y se limitó a la pena de muerte, ¿no? En cuanto a la educación a clases populares y apoyo a la investigación. Decadencia. La moderna historiografía pone en duda la intencionalidad reformista de algunos de ellos. Tal es el caso de Catalina de Rusia o Federico el Grande de Prusia. Las limitaciones del despotismo fueron evidentes. Obtuvo relativos éxitos en cuanto a la administración, pero fracasó en el parte social, ¿no? Ya que sus promotores no fueron partidarios de acometer reformas en profundidad que pudiesen en peligro las viejas estructuras del antiguo régimen, ¿no? Es por esa razón que va a estallar la revolución, ¿no? Una de las cuales la llamada Revolución Francesa. Y te había dicho que empezaba a crecer uno nuevo, que era la burguesía, ¿no? En realidad lo que guiaba el absolutismo era la afirmación del poder real. Eso es lo que buscaba. Quería sustentar el poder real. Esto hizo resquebrajar los fundamentos en los que se basaba la monarquía absolutista, ¿no? Del derecho divino. Este fracaso abrió el camino a posiciones más radicales como las revoluciones burguesas, ¿no? Entonces, un sector que estaba oculto, que estaba creciendo poco a poco, va a tomar importancia, ¿no? Que es la burguesía. Bien, jovencitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.